y surgirá un orden nuevo en nombre de la tradición. No podréis parar a quien no se rinde y tiene un alma impávida y rebelde. No cabe esperar detenernos fácilmente, porque somos como el viento, como el viento. España 2016. Crisis capitalista de primer nivel. Fin del estado de bienestar. Millones de parados. Miles de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Crisis espiritual a todos los niveles. Deslocalización de empresas. Casta parasitaria sindical. Fracaso del Estado de las autonomías. Precariedad laboral. Pérdida de la soberanía. Desmantelamiento del sector primario y secundario. Pérdida del sentimiento nacional. Individualismo frente a comunidad. Inseguridad ciudadana. Barrios totalmente degradados. Pérdida de la identidad como pueblo. Juventud sin futuro. Fracaso del modelo multicultural. Esta es la España que nos ha tocado vivir. Esta es la España que a nosotros nos ha tocado cambiar. Sí, cambiar. Desde sus pueblos hasta las ciudades. Desde los valles más fértiles hasta las cumbres nevadas. Desde las verdes tierras del norte hasta los paisajes exóticos del sur. Pero ya no solo por nosotros, que también, sino por las generaciones venideras, nuestros hijos, que por nuestra culpa serán esclavos. Esclavos de todo eso que citábamos antes, y que todavía estamos a tiempo de revertir, pero que si no lo hacemos ya, será demasiado tarde. Ha llegado el momento de dar la última batalla por nuestra patria, quizá la más dura de todas, quizá de la que menos gente tome parte, pero sin duda la más importante, nuestra supervivencia como nación, como pueblo, como unidad de destino, en definitiva, nuestra supervivencia a todos los niveles. Desde este mismo momento hay unas personas que han decidido dar un paso al frente en esta batalla. Somos, es verdad, pequeños focos de resistencia, que con el arduo trabajo de todos conseguiremos el ansiado objetivo y devolveremos a España y a sus hijos a donde se merecen. Porque aquí estamos, y seguimos en pie en un mundo en ruinas. Bienvenidos a los oyentes al primer programa de Un Faro en la Niebla. Bienvenidos a la radio de los Patriotas Montañeses. Bienvenidos a la radio de la Asociación Cultural Alfonso I. Rocas, tres túneles, un abrazo en la noche rebelde. Habla con los vientos que te llevan al norte, canta con los lamas del rincón. Para empezar, lo primero es presentarme. Soy Pedro Martínez Alba y voy a estar al frente de este equipo Nobel, que con su modestia y sus ganas va a intentar, y estoy seguro que lo va a conseguir, dar la voz a los sin voz, a los silenciados por los que hoy dominan el mundo, a los que han sido condenados por sus ideas a la marginalidad más absoluta, a ser el altavoz de protesta contra todo lo podrido de este sistema que lleva a la sociedad española al esclavismo en pleno siglo XXI. A rebelarse contra todo y contra todos los que quieren la destrucción de nuestro pueblo, y en definitiva, devolver a España y a los españoles el lugar que nunca debían de haber abandonado. Y para abrir este primer programa de la radio, qué mejor que entrevistar al presidente de la Asociación Cultural Alfonso I, Sinforiano Bezanilla, de una manera extensa, ya que es absolutamente necesario dejar claro de una vez qué es, qué defiende y por qué está aquí la Asociación Cultural Alfonso I. Bienvenido, Sinforiano. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por permitirme dirigir la palabra a todos en este primer programa. Y más como representante de la asociación, que no debe ser una cosa fácil. Bueno, no sé si es fácil o no, pero desde luego sí es muy gratificante. Para empezar, quería hacerte una pregunta muy sencilla, muy clara y muy directa.
¿Cómo, cuándo y para qué nace la Asociación Cultural Alfonso I? Bueno, la asociación nace en el verano del año 2011. Toma el nombre de uno de los reyes más importantes de la Reconquista española, aquel que después de que las tropas musulmanas fueran detenidas a los pies de Covadonga, consiguió llevar las fronteras de la cristiandad hasta prácticamente el río Duero, y además era un rey que era oriundo de esta tierra. Y nace como un banderín de enganche para todas aquellas personas a los que la deriva de la vida nacional no les gusta, les preocupa e incluso les enoja. Y nace también como un foro de libertad, de independencia de pensamiento, que no se somete a la corriente imperante globalizadora y que reconoce y que además propugna la necesidad de reconquistar la soberanía nacional en todos los aspectos, desde la cultura hasta la economía, pasando sobre todo por la soberanía política y desde el conocimiento y respeto a esta tradición, a nuestra tradición, la que hizo de España faro del mundo, pues conquistar un futuro que nos haga dignos sucesores de tan glorioso pasado. La sociedad española está enferma, casi agonizando. Es una sociedad que está acomodada y que está vacía, que se deja pastorear con mansedumbre hacia el matadero y que asombrosamente, y a pesar de todas las evidencias, es incapaz de comprender el destino que les espera. En la asociación Alfonso I queremos el material no corrompido de esta sociedad. Queremos el material más sano. Queremos españoles orgullosos de serlo y dispuestos a seguir siéndolo siempre, por encima de todo, y con la dignidad, la entrega y el sacrificio que ello lleva consigo. Sobre todo en estos tiempos donde la disidencia, el salirse del rebaño, se persigue con la saña con la que lo han hecho las grandes tiranías. Creo que ha quedado bastante claro como primera piedra de toque de lo que es la Asociación Cultural Alfonso I. Cabe destacar, sobre todo, el nombre. La Asociación Cultural Alfonso I la da nombre un rey que quizá sin él España no existiría como lo que es ahora. Si no fuese por esos valientes que lucharon contra el moro invasor, actualmente España no sería España, sería otra cosa. No sabemos qué, pero España seguro que no. Bueno, para seguir, quería preguntarle qué actividades realiza la Asociación Cultural Alfonso I. Bueno, la asociación, como bien dices, es cultural en primera fase y se vuelca sobre todo en esa faceta cultural. A las conferencias de formación que se llevan a cabo en el local social se unen otras que están destinadas a todo el público, al público en general, y que se vienen celebrando en el Ateneo de Santander, del que la Asociación Cultural es miembro, con autores pues de la talla de Pío Moa, de Javier Barraicoa, el novelista Pérez Foncea, Javier San Mateo, Isaac Peral, nieto del insigne inventor del submarino, Guillermo Rocafort y otros que se han saldado con un éxito bastante importante de asistentes. Además, el año pasado se celebró la segunda jornada bajo el nombre de Galerna, con la participación de Pío Moa, de Fernando Paz y del comunicador Alfonso Arteseros. Nuestra intención es seguir manteniendo esta convocatoria durante años sucesivos, siempre que podamos reunir carteles con relativa calidad. También ha salido a la calle el segundo ejemplar de la revista que lleva el mismo nombre, Galerna. El primer ejemplar podemos decir que ya está agotado. Por supuesto, no dejamos de lado las actividades deportivas y de hermandad entre los asociados, algo que nos parece muy importante, vital. Por otro lado, la asociación no es ajena a la realidad política y social, ni laboral, y ha participado en distintas campañas, tanto propias, como la que hicimos en apoyo al comercio local en Santa Cruz de Bezana, o otra que se llevó a cabo contra el terrorismo y la claudicación ante los asesinos de ETA, y otras convocatorias son ajenas, como las de las preferentes, las que convocaba SNIACE, o a favor de la educación pública. Estas últimas, desgraciadamente, resultaron ser unas mascaradas de la izquierda, más preocupados en la burda propaganda que en afrontar el verdadero problema que supone y han supuesto 40 años de degeneración educativa. En definitiva, que pudimos comprobar cómo la educación la defendían los ignorantes. Muy bien, creo que ha quedado bastante claro. Pero hablando sobre todo de lo del final, que habías citado, de que la asociación no era ajena a lo político, quería hacerte una pregunta. Yo en la introducción
hacía referencia a un sinfín de problemas que afectan a España y a los españoles en el último momento. Vamos a repasar cuál sería la visión que tiene la asociación acerca de dichos problemas y cuáles son los planteamientos que ella cree que son los mejores para hacerles frente. Para empezar, la educación viene siendo noticia destacada desde hace años. ¿Consideran que el actual modelo educativo cumple la función para la que fue creado? Hombre, estos son problemas que desde luego ni se pueden reflejar de manera adecuada en tan poco espacio de tiempo, y llevaría pues mucho más llegar al intríngulis de esas cuestiones. Pero bueno, podemos acercarnos en lo posible. Sí, tampoco digo yo que haya que hacer aquí una tesis doctoral de ello, pero bueno, quizás meter el dedo te entiendo. Y decir qué es lo que tenemos que decir nosotros, porque además es lo que creemos de ley y de justicia. Bien, yo creo que bueno, en materia de educación, las sucesivas leyes educativas que han venido siendo promulgadas desde que se aprobó la Constitución del 78 solo han servido para hacer buenas las anteriores, que por cierto eran bien malas. Así, tras 40 años de, como diría el tango, de cuesta abajo en la rodada, la educación en general y la pública sobre todo en particular están en un callejón sin salida. Y solo con una reforma profunda, o mejor dicho, más que una reforma, una verdadera revolución educativa, se podrá volver a darle sentido. Sentido de enriquecimiento personal, sentido de enriquecimiento social, que es lo que nunca debió dejar de tener. Los colegios y los institutos se han convertido en una especie de agencias de viaje, donde el conocimiento cada vez tiene menos valor, donde se adoctrina a los niños en las pérfidas políticas de género con que izquierdistas y liberales llevan adelante su plan de descomposición social y tratan de sustituir la tradición europea, la tradición española, la tradición cristiana, por un pastiche más o menos igualitario, uniformemente mestizo en lo cultural, del gusto de algunas sociedades filosóficas, y que por antinatural, sin duda, estará condenada al fracaso. Pero bueno, el daño ya está hecho. La educación debe volver a su función primordial, eso es básico, que es dotar de conocimiento al alumnado, que es de inculcar la doctrina del esfuerzo y del estudio, y racionalizar además las preferencias y las necesidades. Este grave problema lo estamos viendo en la universidad, donde miles de licenciados y doctores son vomitados cada año hacia un mercado que realmente no les necesita, después de lo que supone para las arcas públicas la formación de estos alumnos. Por no hablar de la tragedia que supone formar a miles de personas que al minuto siguiente se cogen un avión a Frankfurt, a Londres o a Abu Dhabi para poder trabajar. O sea, España se desangra económicamente en formar unas personas cuyo conocimiento debiera revertir en la sociedad española y, sin embargo, donde se proyecta es a miles de kilómetros de aquí. Y nadie se atreve a coger el toro por los cuernos. Es un problema realmente dramático y es un problema que está a la vista y que tarde o temprano va a dar la nota de lo que va a ser la España del futuro. Una España de auténticos incultos, de descerebrados y de medio pensionistas. Pero bueno, cambiando de tema, ¿cómo creen que va a salir España de la situación económica que atraviesa? Y, por otra parte, ¿son los actuales partidos garantía de futuro o, por el contrario, son parte del problema? Bueno, casi mejor empezamos por el final. Hombre, los partidos políticos son, yo creo que eso está suficientemente demostrado ya, el principal problema de los españoles. Y de él derivan todos los demás. Los partidos han arruinado España, la han saqueado, la han corrompido, solo han servido realmente para enfrentar a los españoles, para envenenarles y para someterles hasta límites que podemos considerar aberrantes. Perdonáis, es que, bajo mi punto de vista, los partidos políticos actuales de la democracia son más que empresas que valoran, lo único que valoran es su negocio. A ellos el pueblo les da igual. Ellos, cuando hacen una campaña electoral, lo que les interesa es lo siguiente: a ver, ¿qué es lo que más votos me va a dar? ¿Qué es lo que más populista me va a hacer? Pues esto se hace. No tienen ideología, no tienen nada. Lo único que les interesa es el poder y el dinero. Vamos, eso no cabe ninguna duda. Por eso sus planteamientos se mezclan unas veces unos con otros. Yo creo que los partidos, bueno, pues son el instrumento que tiene la democracia parlamentaria para autocensurar a los propios ciudadanos. Ese es el gran triunfo de este sistema, que realmente la censura se la ejercen los ciudadanos mismos. Nunca ha habido tanto miedo como ahora.
Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía antes, el parlamentarismo se ha revelado como un sistema ineficaz, plagado de formalismos, pero realmente vacío de contenido. Si a eso lo unimos a la pérdida de soberanía que ha supuesto el ingreso en la Europa de los mercaderes, vemos que estamos indefensos ante los problemas que nos acucian. Vemos que nuestros gobiernos carecen del más mínimo margen de maniobra y, por tanto, vamos atados a la misma cuerda de presos que las demás naciones europeas. Y vamos atados hacia un modelo económico abyecto, donde la sociedad pues estará condenada a una cifra de paro insoportable, a una pérdida total de derechos laborales de la manera que nos hemos conocido en los últimos 80 años, y donde los bajos salarios unidos a un sistema impositivo que cada vez es más voraz, pues va a mantener a los españoles en un régimen de esclavitud apenas pues disfrazado de una libertad aparente, pero que en el fondo es inexistente. Y solo la recuperación de la soberanía puede suponer un paso en pro del saneamiento moral y también del saneamiento económico de nuestra sociedad, por supuesto. En definitiva, yo creo que una verdadera revolución nacional y social puede poner en pie un pueblo que moralmente hoy está en ruinas. Muy bien, creo que ha quedado bastante claro. Y enlazando con estas dos preguntas que le acabo de hacer, quería hacerle otra muy importante y que engloba a todo lo anterior. ¿Estamos asistiendo al final del sistema económico capitalista? Hombre, eso es muy difícil de decir. Yo creo que seguramente no. El comunismo, que no fue otra cosa que un complemento del capitalismo, colapsó cuando dejó de ser útil. Y el capitalismo ha sufrido y sigue sufriendo crisis demoledoras, pero siempre ha conseguido rehacerse y siempre en una versión peor que la anterior. Quizás sea reconvertirse, o una huida hacia adelante, o nadar para al final morir en la playa, porque será lo que pase dentro de unas décadas. No está claro, no está claro. A la penúltima crisis, por ejemplo, por no llamar la última, el capitalismo y el liberalismo han resuelto que ha llegado el momento de someter a la mano de obra productiva pues a un régimen de semiesclavitud, donde todo vale en aras de la salvaguarda de la empresa. Por otro lado, se han enfrascado en una carrera alocada de movimientos, de ingentes cantidades de mano de obra, de un lugar del mundo al contrario, inundando de inmigrantes naciones que ya no pueden dar trabajo ni a sus propios habitantes. Promoviendo también, podemos decir, un mestizaje criminal que busca la eliminación de las comunidades nacionales, para crear una masa amorfa, sin origen ni destino, llamada a servir dócilmente a ese gran ojo que todo lo ve. Y lo que los gobiernos negocian a espaldas de sus pueblos, en tratados comerciales sobre todo, muy de moda ahora, aunque prácticamente no se sabe nada de ellos, la gente desde luego tiene un total desconocimiento de ellos, probablemente nos dejen a los europeos en una situación realmente dramática. Y esto es algo que los políticos desde luego no se lo van a contar.
Bueno, estamos de vuelta. Quería hacerle otra pregunta muy interesante y muy importante, que es que, aparte, es una pregunta muy peligrosa, porque luego la gente te puede tachar de cosas que realmente no son así, y como el buenismo que impera en este país hace hacer que todo lo que sea contrario a lo que dice el sistema es de un atajo de locos y de tarados, quería hacerte esa pregunta. ¿Cómo es posible que un país con 5 millones de parados reclame la llegada de población inmigrante sin control alguno? Bueno, pues de entrada yo creo que por lo pronto insultando al sentido común. La preferencia nacional es algo que no debería tener ni que ser explicado. Lo raro no es que el gran capital importe mano de obra barata, obligando a los trabajadores nacionales a situarse al mismo nivel, sino que los propios españoles de a pie se dejen avasallar de semejante manera. Como dices, el hecho de decir estas cosas a veces es tomado por determinados sectores como incitación al racismo o a la xenofobia. Nada más lejos que eso. Esa es la excusa del mal pagador. Mal padre sería aquel, ¿no?, que le quita el pan a su hijo para dárselo al del vecino. Pero hasta en esto es que España es peculiar. Es irónico... Perdona sí. que te diga. España es peculiar a todos los niveles. Quizás no haya una nación que haya intentado destruirse más veces que España y aún siga sobreviviendo. Sí, no, está claro. Por eso te decía que es irónico que la izquierda española aplauda esta invasión del mercado laboral, del sistema educativo, de los servicios de salud, y a la vez obligue a defender los derechos de los trabajadores... a la vez diga defender los derechos de los trabajadores españoles. Es un sinsentido. Es simplemente incompatible. Eso, por no entrar en lo que se llama sindicatos de clase, ¿no? Si empezamos a hablar de lo que suponen la UGT, las comisiones obreras, el uso, la CGT y demás zarandajas, estos simplemente, directamente ponen a los trabajadores extranjeros por delante de los nacionales, de los que solo se ocupan para enriquecerse a su costa, como están haciendo a través de los ERES que dicen rechazar y que aplican ellos mismos como si fueran cualquier empresa. Y relacionado con esto, y muy importante también, la siguiente pregunta es correlativa a esta. Entonces quería preguntarle, ¿está asegurado el sistema sanitario español? El sistema sanitario español, hombre, como lo hemos conocido, no creo. No creo que esté asegurado. No creo que tenga demasiado recorrido. Con menos cotizantes y con sueldos cada vez más bajos, parece una quimera que vaya a sostenerse el sistema público de salud. Vamos, yo creo que eso es algo que no tiene solución a medio plazo si no se invierte en los términos. Entonces, perdona que te diga, el camino que nos ha llevado la democracia en 40 años es de tener un sistema sanitario para todos los españoles gratuito, a quizá dentro de pocos años tenemos que pagar cada uno nuestro sistema sanitario y si no tienes dinero, morir en la calle como pasa actualmente en Estados Unidos. Pues hombre, esa puede ser una de las salidas, quizá una de las más tristes. Yo espero que no se llegue a eso o no se llegue a tanto y, como digo, poder revertir este problema en tiempo y en forma. Además de lo que te decía antes, también habría que señalar otra cosa, que es que a nadie le parece preocupar que el número de usuarios de los servicios de salud se dispare por aquello de que tú decías antes, de ese estúpido buenismo que nos está llevando al precipicio. En este sentido, por ejemplo, me vienen a la cabeza ahora las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos. Llaman la atención, cuando menos. O sea, este buen hombre lo que viene es a pedir la llegada de más clientes, de clientes sin límite, él no pone topes, y son clientes que ya sabemos que son de gratis total. O sea, esto es una insensatez. Esto es una insensatez. Porque al mismo tiempo al cotizante de toda la vida se le dan visitas para su especialista pues con meses de plazo. A mí me parece que las declaraciones de esta índole, de esta persona y de otras, en todos los estamentos prácticamente, son cuando menos una frivolidad. No se puede estar manteniendo un sistema para que los sostenedores de él sean los últimos, llegado el momento. Aparte de todo eso, en el tema este de los refugiados, por ejemplo, hablaba este señor, ya no este señor, sino hay muchos políticos que se ponen del lado de los refugiados y que hay que traer más y más. Lo que no pueden entender los políticos es que ellos, viviendo en sus barrios de ricos, luego no sufren a esa gente, ni los problemas de inseguridad
o de adaptación que tienen los barrios donde la gente más necesitada tiene que convivir con ellos día a día. Y no es un tema de racismo, no es un tema de xenofobia, no es un tema de eso. Nosotros no odiamos a nadie por ser de otra raza, de otra religión, de otro color de piel o de otro color de ojos, me da igual. Nosotros decimos que hay que poner sentido común en muchos de los aspectos, y uno de esos es el siguiente: si en España no hay suficiente trabajo para todos, no hay suficiente trabajo para que haya una sociedad del bienestar, no podemos traer a una masa foránea para que encima venga a nuestro país a obtener prebendas de todo tipo, pero cuando a los españoles también se le den esas prebendas y no sean discriminados en su propio país por el mero hecho de ser españoles. En cuanto a eso, ¿qué puede pasar más adelante? Que al final en esos barrios degradados, donde esa gente se va a hacer con el poder y el control de todo, haya gente que se harte y diga que esto se tiene que acabar ya. Perdona porque te he interrumpido, pero es que es un tema muy importante y que tiene que dar muy claro. Tiene que dar muy claro porque luego te acusan por ahí de todo cuando tú no eres nada de eso. Hombre, a mí lo que sí me gustaría al respecto es que todos estos, el presidente del Colegio de Médicos, dirigentes de partidos políticos de toda la haya, sindicatos, organizaciones subvencionadas y mantenidas y de todo tipo, solo me gustaría que me dijeran, bueno, ¿qué número creen ellos que podemos admitir? Es que nunca han dicho nada de eso. ¿Cuántos refugiados, extranjeros sin trabajo, puede admitir España? Que lo digan. Solamente si ellos han hecho estudios y España puede acoger un determinado número, bueno, pues eso puede que sea asumible. Pero es que no dicen eso. Simplemente quieren abrir puertas a una invasión que lo único que puede hacer... Esto es muy sencillo. Vamos a ver, cuando una persona emigra, no le queda más remedio que integrarse en la sociedad a la que emigra. Porque el hombre es un animal que se relaciona. Cuando son centenares, miles o decenas de miles los que vienen, no tienen que integrarse en ningún sitio, porque ellos lo que hacen es traer su sociedad a España. Claro, y desplazan a los españoles que toda la vida han vivido en esas zonas, en esas ciudades, que son los que realmente se van a sentir extranjeros en su tierra. Para lo demás, bueno, y ya tocando un poquitín ya lo que seríamos antes con este tema de la sanidad, no quiere decir, yo no estoy diciendo que a una persona que pasa por España no se la atienda. Eso sería de una miseria absoluta. Eso sería ser muy despreciable como persona. Efectivamente. Eso no tiene... Lo que pasa es que eso es lo que el buenista asume. Cuando alguien pone un pero, enseguida le acusa de la totalidad. Aquí nadie está diciendo que no se atienda a las personas. Lo que se está diciendo es que, de entrada, el Estado tendrá que negociar convenios con las respectivas naciones, con los respectivos países de procedencia de esta gente, para que se hagan cargo de esos gastos o de la parte que les corresponda en esos gastos, en esa atención médica de sus ciudadanos. Si a sus países no les preocupa lo que les ocurre a sus ciudadanos, nosotros, yo creo que es que no podemos ser la Madre Teresa de Calcuta para todo el que pase, porque sería, sin dudarlo, el fin del sistema público de salud. ¿Para qué nos vamos a engañar? Para nosotros esto sería un crimen. Y no ya tanto con nosotros, que nos lo habríamos merecido, sino por nuestros hijos. Al hilo de lo que decías del tema de la acogida, de cuántos hay que coger y que los políticos nos digan cuántos hay que coger, es que ellos no lo saben. No lo saben porque lo dictamina Europa. Europa dice que a usted le tocan tantos porque Bruselas lo dice. Y es así y no hay nada más que hablar. Cambiando el tercio, quería preguntarte del estado de las autonomías. Después de 40 años de democracia parlamentaria, ¿podemos asegurar que el estado de las autonomías ha fracasado? Hombre, eso es evidente, o más que evidente. Las autonomías se han revelado finalmente como el disparate que muchos ya auguraron en su momento. Por augurarlo en su momento fueron vilipendiados. El tiempo les ha venido a dar la razón. Las autonomías son un agujero sin fondo y se han convertido en meras y verdaderas agencias de colocación, inasumibles en casi todos los casos. Por no hablar de aquellas que además se declaran o se comportan en rebeldía contra el Estado y contra la nación. Suponen un derroche de medios, de esfuerzos, y cuyo resultado es el empobrecimiento general, lo estamos viendo. Los casos sangrantes de Andalucía o de Extremadura pues son la punta de un iceberg que amenaza con hundir cualquier navegación, ¿no?, a su alrededor, en sus cercanías. Solo tenemos que fijarnos en la nuestra,
no vamos tampoco a ver la paja en el ajeno sin ver la viga en el propio. Cantabria es desde su nacimiento una comunidad autónoma inviable, por su tamaño y por su población. Yo creo que hoy por sí misma apenas podría ocuparse del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Entre otras cosas, pues porque perdió su industria, perdió buena parte de su ganadería y todo ello pues como contribución a la entrada de España en la Unión Europea a cambio de aquellas ingentes cantidades de dinero que nos daban para gastar en los asuntos más peregrinos. Da vergüenza ajena ver los plenos de la Asamblea Regional. Si alguien lo sigue por las televisiones autonómicas, yo creo que debiera recapacitar sobre esto. Y da vergüenza tanto por lo que en ellos se trata, como por la factura de sus señorías. O sea, es indignante. Yo, si los santanderinos y los cántabros se sienten identificados y se sienten representados con semejantes, vamos a dejarlo en sujetos, la verdad es que da mucha pena. Incluso, hace poco, el ínclito presidente de la cosa reconoció, hombre, sin darse cuenta, porque como a él le gusta mucho hablar, muchas veces no piensa lo que dice. Y entonces soltó una perla que es realmente brillante. Vino a decir que lo que acabamos de decir aquí es así, porque reconoció que durante su mandato apenas se van a hacer cosas, apenas se va a poder hacer nada porque Madrid no suelta la pasta. Esto en román paladino quiere decir que Cantabria sobrevive en cuanto Madrid la alimenta. Esto se puede decir más alto, pero no más claro. Yo creo que Miguel Ángel Revilla, en esas piruetas circenses que ha hecho desde el falangismo hasta el comunismo, pasando por la democracia y cristiana y el no sé qué, pues por fin ha dado una en el clavo. Toda esta patraña de años dedicados a la quema ingente de dinero en sueldos, en salarios, en medios, en no se sabe exactamente qué, ha sido eso, una patraña. O sea, Cantabria es una comunidad insostenible, como lo son otras en España. Si es que prácticamente la única comunidad que realmente sostiene el país ahora mismo es la Comunidad de Madrid, que nunca fue una comunidad. Creo que ha sido bastante claro, y acerca de lo que dice del señor Miguel Ángel Revilla, pues bueno, entre tantas cosas que dice y tanto que se pasea por los platos de televisión, alguna vez tenía que acertar en algo. Es cuestión de probabilidad, es que no hay más. Sí, pero porque se ha equivocado. Evidentemente, está claro. Bueno, cambiando el tercio ya para ir finalizando, le quería preguntar acerca de la cultura. La Asociación Cultural Alfonso I es una asociación cultural. Entonces, en la actualidad, la cultura española se decanta por posiciones políticas abiertamente partidarias de la izquierda, más o menos radical, y reclaman lo que podríamos calificar de ciertos privilegios. La derecha, mejor ni hablamos de ella, abandonó hace mucho tiempo esta batalla. ¿Es tan importante para un país recuperar una verdadera cultura nacional? Hombre, primero tenemos que ver lo que entendemos por cultura. Yo creo que está de más decir lo que la cultura española ha aportado al mundo a lo largo de los siglos, y en todos los ámbitos, en todas las ramas, del arte, del saber, y está de más decir que en la actualidad es un páramo reseco, salvando pues unas pocas y meritorias excepciones. Pero lo peor es que hoy se entiende por representantes de la cultura a determinados elementos del títere, de la escena o de la música más barriobajera y abyecta que uno puede imaginarse. En definitiva, que se trata de unos individuos, yo creo que quieren estar por encima del bien y del mal, cuyo interés es vivir del cuento, con privilegios sobre los demás españoles, y todo para ofrecer unos productos realmente patéticos que no despiertan el más mínimo interés en nadie. Si a esto le unimos el marcado perfil partidista de la mayor parte de esta casta, que no dudan en despreciar al medio país al que quieren parasitar, pues queda todo, yo creo que meridianamente claro. La izquierda siempre ha sido bastante zafia en sus gustos. Por eso, aunque la derecha cobarde no presente batalla, como decías tú antes, en este aspecto, tenemos que reconocer nuestro genio. Y tenemos que proteger y tenemos que mimar a todos aquellos que por encima de la media engrandecen con su obra nuestra patria y a nuestro pueblo.
¿Cuál es el problema? Esto entronca un poco con lo que me decías antes. Con una educación tan deficiente, es lógico que la cultura española pues no esté en su mejor momento. Es que, perdona. Pero, déjame terminar, porque es muy poco... Pero una verdadera revolución de la educación probablemente alumbre pues una verdadera revolución en la cultura. Que perdona con lo que decías antes, es que las preguntas expuestas anteriormente, si las juntas todas, el producto que es la España que tenemos hoy en día. Es decir, no es la sucesión de un error, es la sucesión de todos los errores expuestos anteriormente. Hombre, efectivamente, en una sociedad viva, en una sociedad pujante, en una sociedad fuerte, en una sociedad conocedora de sus límites y de sus deficiencias, pues esta casta no tendría cabida. Estos habrían sido ya todos mandados al desbande iba a decir de la historia, estos no van a hacer historia ninguno. Esto está claro. Estos son un reflejo de una sociedad enferma. Y una sociedad enferma, pues tiene estos productos. Ni más ni menos. Bueno, para lo único que van a servir en la historia va a ser para que queden como los políticos que llevaron a España a ser el país esclavo del capital. Y bueno, para finalizar, yo quería dar las gracias a Sinforiano Bezanilla por haber estado aquí esta tarde y dejar bastante claro qué piensa la Asociación Cultural Alfonso I. Porque tiene mucho que decir en la sociedad de Cantabria, en la sociedad de Santander, en la sociedad de Torlavega y en la sociedad de todos los pueblos, valles, ciudades y villas en las que hay ciudadanos que pasan problemas y que el día de mañana tendrán que abrazarse quizás a un agente para que le saque del atolladero. Bueno, pues muchas gracias Sinforiano Bezanilla por haber estado aquí esta tarde. Bueno, pues nada, gracias a ti, Pedro. Y bueno, lo último sí me gustaría decirles a todos. Tenéis la suerte de ser españoles. Una persona muy grande ya dijo una vez que ser español es lo más grande que se puede ser. Incluso en estos momentos, el tener la fortuna de haber nacido en este país, de haber heredado unas tradiciones como las que tenemos, son realmente un auténtico placer, por decirlo de alguna manera. Esto tenemos que cuidarlo, esto tenemos que perseverarlo para nuestros hijos. No podemos acomodarnos, no es tan importante si este año nos podemos ir de vacaciones o no. No es tan importante si vamos a tener un aumento del 1% o no al final de este año, si nos lo van a regalar, si nos lo van a limosnear. Eso no es lo importante. Lo importante es ser conscientes de lo que somos, ser conscientes de dónde vamos. Y yo animaría a la gente a que en esta asociación o donde sea, cualquiera que sea la trinchera donde un español pueda depositar, pueda arrimar su granito de arena para contribuir a que España vuelva a ser lo que fue, a que nuestra nación vuelva a estar en el mundo, a que los mejores sean los que dirijan los destinos del país, como ha sido durante muchos años, para evitar que cualquier mindundi pueda llevar una dirección general, para evitar que cualquier mindundi pueda ser un consejero o un ministro. Los ha llegado a verse analfabetos. Esto no se puede consentir en un país decente. Esto no se puede consentir en un país honrado. Y por eso la sociedad española, que ahora se lleva las manos a la cabeza porque ha descubierto que hay mucha corrupción. Este sistema nació de la corrupción, por la corrupción y para la corrupción. Esto ha sido así siempre. Y entonces tenemos que poner nosotros manos a la obra para acabar con ello. Nada más, Pedro. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vale, muchas gracias. Y yo para acabar quería poner una reflexión en común con todos los oyentes. Con vuestro permiso, una reflexión acerca de todo lo expuesto anteriormente. Cuando lleguen a casa de trabajar, si por suerte aún conservan su trabajo, cuando lleguen a casa de estudiar, cuando lleguen a casa de buscar trabajo, cuando lleguen a casa de recoger a sus nietos, mírense al espejo y pregúntense: ¿hacia dónde vamos? ¿Quiero lo mejor para mi familia? ¿Deseo luchar por una España mejor que dejar a mis hijos? ¿Deseo que nuestros mayores sean aceptados y respetados? ¿Deseo ver a los políticos corruptos en prisión? ¿Deseo que la casta sindical deje de tener prebendas? ¿Deseo que se respete la naturaleza? ¿Deseo que nuestros hijos vivan en un entorno más saludable? ¿Deseo ciudades más habitables? ¿Deseo que se fomente la cultura frente a la American Way of Life? ¿Deseo que España vuelva a ser soberana política y económicamente?
¿Deseo poner fin al timo del sistema económico capitalista mundial? ¿Deseo una educación pública y de calidad? ¿Deseo una sanidad digna para todos los españoles? ¿Deseo una vivienda y un trabajo digno? Después de reflexionar acerca de todo esto, si quiere cambiar las cosas, tiene un sitio en la trinchera. Con nosotros, como bien había dicho Sinfonía Novezanilla. Muchas gracias a todos.